Definitivamente el abuso sexual infantil es una lacra que contamina esta sociedad, estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Yo quiero invitarte a que hoy no te pierdas la predicación que el pastor Raúl Erazo quiere compartir con todos nosotros. Es sobre el tema de los descuidos, de los abusos, de todo lo que contamina en nuestra niñez. ¿Cómo podemos hacer para mejorar ese pasado? ¿Cómo podemos hacer para cambiar ciertas actitudes? ¿Cómo podemos hacer para dejar de tener culpa si es que en algún momento hemos sido abusados? Que Dios te bendiga. No es tu culpa, y me gustaría que esta frase quedase calcada en lo más profundo de tu ser. No es tu culpa, el título que le he dado. Hay muchos tipos de abusos. Pero voy a nombrar los 4 principales que se estuvieron ahí en la pantalla, como por ejemplo el maltrato o abuso físico. Maltrato o abuso físico. Muchas veces, en muchas de las ocasiones, era por causa de la corrección o es por causa de la corrección, pero es el uso de la fuerza para causar daño o dolor a un menor, como ser a través de golpes, sacudidas violentas, pellizcos, quemaduras o cualquier otro acto que cause daño físico al menor o adolescente. Sabemos que una cosa es una corrección y otra cosa es un golpe. O sea, está bien corregir, pero con el equilibrio que corresponde, pero no ir más allá como en otro tiempo lo hacían, pero aún hoy en día, tal como está la gente, a veces a través del uso de la droga o el alcohol, pues se llega al maltrato físico, donde se castiga de una manera inadecuada. Me viene a la mente una persona de adulta, nos comentaba, esta persona tenía su cara llena de llagas, así creció, su cara llena de agujeros. Y esto fue debido a que cuando de bebé le dejaron en el sol todo el día de castigo. Se le quemó su cara, le quedó bastante desfigurada. Cualquiera pensaría que le habían echado agua caliente o algo así, no. Un abuso físico, un maltrato físico que recibió. ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué traumas creció esta criatura? ¿Cuántas cosas en su cabeza? ¿Cuánto dolor? Y saber que ha sido pues sus progenitores quienes causaron eso. ¿Qué pensaba esta mujer cuando se veía al espejo? Se avergonzaba ella y de todo esto. Estoy hablando y todo lo que estaré citando o la mayoría de las cosas no son casos aislados, no, son casos personales que hemos tenido al frente nuestro. Entonces a veces se usa mucho la crueldad para castigar y se pueden causar traumas que son abusos físicos. Que Dios nos ayude a no ser esas personas que nos pasamos con los castigos, sino que si hay que castigarlo, si hay que corregirlo, pues de la manera adecuada y no llegar a provocar que seamos nosotros los padres quienes provocan un trauma en la vida de aquel niño. También está lo que es el maltrato o abuso emocional o psicológico. Es causar daño a través de palabras. Esto es muy usual en la calle, en los colegios lo escuchamos, como por ejemplo inútil, no sirves para nada, eres un tonto. Incluso, escúchenme, casi todas estas palabras son palabras que yo he escuchado o narraciones que nos han llegado de que sus padres les decían y que dicen ahora que se me han abierto los ojos, entiendo el por qué me he sentido así. ¿Por qué? Porque en su niñez esta persona la dejaron afectada con traumas. Eres un maldito, eres una vergüenza. Mejor hubieras nacido muerto. Mejor cuando intenté abortarte,
lo hubiera conseguido. Todo este tipo de palabras se les han dicho a algunas personas y han sido insultos constantes que han llegado a dañar su alma. Humillaciones en público, eso es muy, pero que muy malos. Los rechazos, el menosprecio, las amenazas e incluso manipulación emocional. Todo este tipo de efectos, de abusos, perdón, puede traer efectos devastadores en el autoestima y en la salud mental de aquella persona cuando llegue a ser un adulto. Bueno, de hecho, en los colegios ya vemos niños afectados, niños con bajo rendimiento escolar, pero sin darnos cuenta de que nosotros mismos se lo hemos provocado, o si nosotros lo vivimos, pues fue que nos lo provocaron nuestros padres. Esto puede dejar, este tipo de palabras puede dejar atada de por vida a esa persona, creyendo que es un tonto, creyendo de que no sirve para nada. Y es más, esa persona llega a ser poco útil, porque fue lo que se le marcó, se le condicionó. Tengamos mucho cuidado con las palabras, porque podemos estar condicionando el resto de la vida de nuestros hijos. Y si lo has padecido, pues también decirte que no es tu culpa, porque fueron tus padres quienes te lo dijeron. Ahora puede ser tu culpa si tú lo practicas después de escuchar todo esto. También tenemos lo que es el maltrato o abuso por negligencia o también por sobreprotección. Es no satisfacer de las necesidades básicas al menor, como alimentación, atención médica, higiene, educación, cuidado de todas las áreas de su vida, así como no enseñarlos a ser independientes. También ya esto es una sobreprotección. Hay hijos que cuando crecen, pues no saben hacer nada, no pueden hacer nada. También les hemos hecho daño, les hemos dañado, no saben defenderse en la vida. Hay un caso de un niño que salió hace poco por las noticias. En Francia, seguramente ustedes lo habrán escuchado, un niño de 9 años, que este niño su padre lo abandonó, se fue su padre, pero pasado el tiempo se fue su madre. Y el niño quedó completamente solo en el apartamento y siguió viviendo solo, buscándose la vida. Se llegó el momento en que le cortaron el agua, le cortaron la luz y el niño siguió viviendo ahí completamente solo. ¿Cómo se sustentaba? Iba al huerto de un vecino, por lo visto, y le robaba los tomates y comía de aquello. Por lo visto, de vez en cuando aparecía su madre cuando él no estaba y le dejaba enlatados. Y así vivió aquel niño. Iba al colegio, por lo visto sacaba unas excelentes notas y nadie sospechaba nada, a excepción de un vecino que vio que aquello no le cuadraba y al final puso una denuncia, pero habían pasado 2 años. Un niño de 9 años viviendo completamente solo. Esto no encaja en la cabeza. ¿Cuántos traumas puede tener esa criatura en su mente, en su alma, en su corazón, en su cuerpo, en todo su ser? Un niño de 9 años valiéndose por sí mismo, viviendo completamente solo. Esto es un maltrato por negligencia por parte de sus padres. Yo no quiero pensar las vivencias de esta criatura. Al final lo rescataron y se dieron cuenta de las condiciones que estaba aquella criatura, inhumanas. Gracias a Dios, pues, lo pudieron dar a una familia y pues su madre fue a la cárcel, por supuesto. Y sabe mal decirlo, pero bien merecido, ¿no? La verdad que no se podía esperar menos. Luego tenemos el tema del abuso o el maltrato o el abuso sexual, que es sobre el tema en el cual nos estamos enfocando con este proyecto que tenemos. ¿Qué es el abuso sexual? Es utilizar al menor para realizar actividades sexuales o explorar su vulnerabilidad o sus partes privadas, como se le llama, para obtener gratificación sexual. También tiene que ver con los tocamientos inapropiados, la exposición a material pornográfico, acoso sexual y violación. Esta es una de las peores armas que Satanás ha utilizado desde siempre para desgraciar la vida de una persona. Desde su niñez, decir de que una persona
que ha sido abusada en la mayoría de los casos queda con traumas severos por el resto de su vida. Que si no es por la intervención divina, que si no es un milagro de Dios en la vida de esa persona y por ayuda de otras personas, imposible de recuperarse, imposible de superarlo en su totalidad y encontrar una sanidad plena. Si no es Dios quien obre un milagro y al mismo tiempo encuentre ayuda, lo tiene bastante complicada, porque los traumas, las consecuencias son devastadoras. De hecho, hay estudios sobre esto donde han comparado el cerebro de un niño o de un adulto o de una persona en crecimiento, que han comparado el tamaño de un cerebro y las partes de cada cerebro, y no se desarrolla, no hay el mismo crecimiento en el de un niño que ha sido abusado que en el de una persona que no ha sufrido un abuso sexual. Es totalmente devastador. Por lo tanto, es necesario que estemos apercibidos de todo esto. Y si lo has padecido, te lo repetiré 1.000.000 de veces, no es tu culpa. Es necesario que como iglesia despertemos, como miembros de una sociedad, como miembros de una familia a la cual pertenecemos, estemos apercibidos de todo esto, de los daños que puede ocasionar lo que es un abuso sexual. Pero es que aparte de eso, el saber las estadísticas de las cuales se nos hablaban, de que sucede en la mayoría de los casos en nuestro entorno familiar. Estamos hablando abusos por padres, abusos por hermanos, abusos por tíos, abusos por abuelos, por padrastros. Es curioso que cualquiera dice el padrastro ocuparía el primer lugar. No, más bien está en uno de los últimos lugares. Las familiares, el núcleo más cercano es el más peligroso. ¡Wow! Qué horrible esto, escuchar decir eso. Donde aquella persona debería estar más segura es donde puede llegar a sufrir un trauma severo que le marque toda su vida. Si hablamos en términos generales, porque a veces no necesariamente hay comportamientos en la vida de las personas de que dices, ¿por qué siento esto? Pero si yo no he sido abusado, si yo no he tenido, nadie me ha hecho un daño severo y tal físicamente, y no entiendo por qué mi comportamiento, por qué la tendencia a hacer esto o querer hacer aquello, el por qué. A veces la respuesta no está en nosotros mismos. Según estudios, los últimos estudios que han estado analizando personas que tienen comportamientos que ni ellos mismos se lo explican, a veces son hereditarios, vienen en la genética. Como por ejemplo, supongamos un joven que fue a la guerra, estuvo ahí luchando, batallando, están esos sonidos, ¿sí? De bombas, de disparos en su mente. Luego va, se casa y tiene hijos. Los hijos pueden nacer un poco acelerados y con los sustos. Esto estamos hablando con estudios científicos. Cualquiera pues si estas son locuras. ¿Cómo puede ser eso? Pues aunque parezcan locuras, pero está demostrado y confirmado con investigaciones científicas que confirman que esos efectos pueden transmitirse de una generación a otra. A este legado se le llama trauma familiar heredado. Otra explicación más sobre los actos y las acciones de las personas propias nuestras o de nuestros familiares que pueden ser anormales y decir, oye, pero si yo a este niño yo no le enseñé esto, si nunca me vio hacer esto, pero puede ser que tu padre lo haya hecho o tu abuelo lo haya hecho. Incluso se dice que hasta del bisabuelo se puede heredar cosas. Parecen locuras, pero hay estudios científicos por médicos que lo corroboran de que es una realidad. Tenemos ejemplos en la palabra. Voy muy rápido porque es mucha información y no quiero que nadie se me diga, oh, qué pesado, ¿no? Porque se me está alargando esto. No, quiero ir donde quiero llegar y por eso voy rápido. Toda esta es una información que vale la pena que la manejemos porque es necesario. Porque claro, tenemos que irnos a la palabra también. En la palabra del Señor también hay ejemplos de mujeres
que padecieron, que sufrieron abusos sexuales, como por ejemplo Tamar, la hija del rey David, por su hermano Amnón. ¿Sí? Todos podemos leer la historia en la palabra. También tenemos a Dina, hija de Jacob, que fue violada también por Siquem. Ejemplos de violaciones en la palabra. Y si buscamos más, pues seguro que encontraremos. Me quiero centrar, y yo creo que hay una persona que quiero aclararlo, no fue abusado sexualmente, pero si yo no leyera, si no encontrara lo que le sucedió, diría yo, fue abusado sexualmente, pero no fue abusado sexualmente, pero sí sufrió un trauma en su cuerpo que le llevó a una condición muy precaria, pero que se describe tal cual como las vivencias que tiene una persona que ha sido abusada sexualmente. ¿Eh? Entonces, en este caso fue un trauma por negligencia, de que la persona adulta responsable de ese niño de 5 años que tenía que estar al cuidado, pues tuvo un descuido, no fue voluntario, fue involuntario, pero le causó un trauma que le desgració la vida para siempre, hasta cierto momento. Bueno, quedó arruinado, podríamos decir, por el resto de su vida, por su condición física, pero luego las circunstancias cambiaron. En segunda de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo del 1 al 9, y luego vamos a dar un salto al 13, dice la palabra del Señor, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Notar y subrayar, misericordia. Luego, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Subraya esto también, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. No te olvides, Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, acuérdate este nombre, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, comerás siempre a mi mesa. Y él, ¿qué hizo? Inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? ¿Un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl, y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Saltamos al 13 y dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Quién era Mefiboset? Hemos descrito de ese niño de 5 años que era cuidado por su nodriza, y resulta que cuando se enteraron la noticia, le llegó la noticia de que había fallecido su abuelo y su padre, salió corriendo la nodriza y en esa huida lo dejó caer y quedó lisiado de ambos pies. ¿Qué significa Mefiboset? Significa el que esparce vergüenza, el que lleva vergüenza en sí mismo. Nos damos cuenta de que ese momento de descuido fue crucial. Estar muy atentos, por favor.
Porque un momento de descuido puede ser suficiente para que o mejor dicho, un momento de descuido en la vida de tus padres produjo lo que te sucedió a ti. No venimos a buscar culpables, sino que podemos ver lo que sucedió y lo que tenemos que hacer nosotros y de lo que tenemos que cuidarnos. Porque un momento de descuido provocó la ruina en la vida de Mefiboset. Fue un trágico accidente que le marcó de por vida. Un trágico accidente que le condicionó y lo llevó. ¿Recuerdan cuando le dijo, ¿dónde está? Dijo el rey, ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde está? Y le respondió, en Lodebar. Vamos a ver qué significa Lodebar. Imagínate que Dios te pregunta hoy y te dice, ¿dónde estás? Sé lo que te sucedió, pero ¿dónde estás tú? Miren lo que significa Lodebar. Ese descuido en la vida de esta criaturita lo llevó a vivir, lo condicionó y lo llevó a vivir a Lodebar. Un lugar, dice, sin pasto, lugar desértico, seco, sin frutos, sin sueños, donde nada prospera, sin expectativas, sin palabras, lugar de silencio, donde solo hay miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, donde se refugiaban los endeudados y los desposeídos. Allí fue a vivir a causa de aquel trauma un niño que su diseño original no era ir a vivir a Lodebar. Su diseño original era de la realeza. Un niño que su abuelo era el rey. Sin lugar a dudas, su padre sería el rey y él seguramente heredaría el reino también. En su sangre había sangre de realeza. No era cualquier cosa, pero miren dónde terminó. ¿Dónde le llevó esa desgracia, ese trauma? ¿Dónde le llevó? No sé dónde te encuentras tú hoy en día, dónde te sientes o dónde te has movido todo este tiempo. ¿Te identificas con Mefiboset? El que esparce vergüenza. ¿Saben que el abuso sexual trae una vergüenza a la vida de las personas? Donde se siente avergonzado donde va, donde siente vergüenza de su cuerpo, donde siente culpabilidad de continuo. Fue lo que le sucedió a Mefiboset y que no fue un abuso sexual, pero todo pareciera como si lo hubiera vivido. Es que describe tal cual lo que llega a vivir una persona que ha sufrido un tipo de trauma como este, como puede haber sido cualquiera otro de los traumas que hemos mencionado antes. ¿Te sientes haber estado viviendo como Mefiboset? Una vida, pues podríamos decir, como que dice, como que nada prospera en mí. De soledad, de vergüenza, de dolor, por algo de que tú no lo buscaste, por algo de que tú no eres el culpable. Por eso te digo una vez más, no es tu culpa. De lo que te haya sucedido no es tu culpa. Según la Organización Mundial de la Salud, antes se mencionaba, uno de cada 5 personas sufre. Aquí se decía en España, vamos a personalizar, aquí en España, en Europa, pero esto es en el mundo entero. Ojo, se está hablando de un promedio, pero realmente es más. Estamos hablando del 20% de la población mundial sufre abuso sexual infantil. Estamos hablando abuso sexual infantil sin mencionar el resto de abusos. Y no contemos que estamos hablando de lo que se denuncia, pero realmente es muchísimo más lo que no se denuncia que lo que se denuncia. Se sabe lo que se denuncia. Y hablamos de un 20%. Estamos hablando que aquí, entre los que estamos aquí reunidos en esta sala, alrededor de unas
80 personas han sido abusadas. Una vez más digo, gracias a los que han abierto su corazón con nosotros, porque ya son muchas personas, no sé, tranquilamente 20 personas que ya hemos hablado. Estamos hablando de gente aquí, con todo el respeto. Agradezco. Algunos nos han aportado cosas muy interesantes, pero sobre todo decirles, estamos contigo. Tú que lo has padecido, estamos contigo. Queremos estar contigo. Queremos que rompas el silencio. Queremos que salgas de lo de bar, que salgas del anonimato, porque es muy duro, creo yo, vivir toda una vida en soledad, con un secreto guardado que te ha causado tanto dolor, un secreto que te ha hecho tanto daño, porque esto al final pasa factura incluso al cuerpo. El cuerpo termina enfermo a causa de tener esto. Sin voz. Te hablaba un lugar, lo de bar, en el original, aparte de sin pasto, también significa sin habla, no hablar. ¿eh? Sin habla, el silencio. ¿Sabe que los abusos, sobre todo el abuso sexual, lleva a la gente al silencio total? Nos hemos encontrado personas con creo que más de 60 o 70 años, no recuerdo las edades, que por primera vez han hablado. ¿Se imaginan vivir ese trauma durante tantos años? Personas con 50, con 40 años, 30 años, de todas las edades y de todos los colores. Con un secreto profundo donde no hay paz. Y saben que podríamos decir que hay un doble maltrato, por así decirlo, un doble abuso. ¿Sabe por qué? Un doble abuso que te lleva a enmudecer, que te lleva a callar. ¿Por qué razón? Porque cuando niños, en muchas ocasiones, acuden a su persona de confianza, a su padre, a su madre, y le mandan a callar. Calla, no lo digas. O simplemente le dice, no inventes cosas. No te creo. Si ya había sufrido esta criatura, lo que había padecido en su cuerpo de ese abuso, imagínate que tu propio padre, tu propia madre, en este caso, la mayoría con más tienen confianza, las niñas, por ejemplo, es con su madre, que la propia madre le mande a callar y le diga, no te creo, no inventes mentiras. Aunque es muy probable que en su fondo lo sepan. Y se está haciendo cómplice del abusador. Y el abusador lo puede seguir cometiendo una y otra vez el delito. ¿Por qué razón? Porque bueno, nadie dice nada. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué tanto se le dijo? El abusador le dijo, no se lo digas a nadie. Porque si tú lo haces, voy a matar a un familiar tuyo. Por ejemplo, uno de los métodos que utilizan. O te voy a matar si tú lo cuentas. Entonces, para empezar, ya se le ha callado la primera vez y viene, al final se arma de valor y viene a su madre y le dice, mira, me ha pasado esto, y su madre le manda a callar, también calla, porque si esto pasa, ¿quién nos va a dar de comer? Eso no se tiene que hablar. Se le manda a callar, pues es doble silencio. Esta personita crece y el día de mañana pues no tiene voz. Porque dice, si aquello tan importante no me lo creyeron, pues ¿qué me van a creer el resto de la gente? Si mi padre, si mi madre no me creyó, ¿qué me van a creer el resto? Y se quedan con ese sentimiento de culpabilidad. Hoy vengo a decirte una vez más, no es tu culpa. No fue tu culpa lo que te sucedió. Tiene que quedarse eso muy grabado. Esos secretos se enferman mucho. Me sorprendí algo
no recuerdo si fue que lo escuché o lo leí, de alguien que llegó a un orfanato y dijo, un orfanato de bebés, donde están los bebés bueno, que sus padres no se hacen responsables de ellos y están ahí aquellos bebés. Y llega y esperaba encontrarse un montón de niños llorando y no había, estaba en pleno silencio. ¿Y dónde están los niños? Están ahí. ¿Están todos dormidos? No, estaban despiertos. ¿Y qué pasó con estos niños? Estos niños, se le dio la explicación, estos niños al principio lloran, lloran y lloran y lloran. Pero como no tenemos manos para atenderles a todos, al final, o sea, no podemos atenderles a todos, al final ellos callan y entienden que no hay quien les atienda. Entonces se quedan callados, se quedan en silencio y ya no lloran. Lo que pasa con muchas personas cuando denuncian ante sus padres un trauma, un abuso, perdón, al final calla. Esta persona calla, puede ser que calle para siempre. Una persona que ha sufrido un abuso sexual, nos centramos en el abuso sexual porque es el tema con el cual queremos trabajar en conjunto con el equipo, con los pastores, en Manantial de Vida, Caldas, San Cugat, pues que también hay ataques de ansiedad en la vida de esta persona, ataques de pánico, obsesión con la muerte, llevando incluso a considerar el suicidio por la gran pena que hay en su interior. Saben que la mayoría de personas con las que hemos hablado, que han abierto su corazón, en muchas ocasiones se han replanteado el suicidio, en la mayoría de los casos, no voy a decir todo, pero en la mayoría bastante alta, se lo han replanteado y algunos lo han intentado y no una vez, varias veces han intentado suicidarse con resentimientos amargos, frustraciones, sentimientos de culpa, incluso llevados a estados de abandono, se descuidan su cuerpo físico, una mala alimentación o una alimentación descontrolada. Hay mujeres que nacieron bellas físicamente y esa belleza pues les ha ocasionado problemas porque han sido perseguidas tal vez por este tipo de personas y han llegado a sufrir abusos sexuales. Entonces estas personas han llegado a odiar su cuerpo porque es el causante de tanto dolor por su belleza física. Es muy duro todo esto. También estas personas están consumidos por una vida de tristeza, de miseria, totalmente ocultos detrás del silencio, mal carácter. Leo rápidamente la lista porque es interminable: enfermedades crónicas, depresiones constantes, muchos refugiándose, y esto es muy visible, refugiándose en los vicios, en el alcohol, en la droga, en la vida promiscua. Hay personas que no pueden establecer una familia porque se casan con uno, con otro, o se juntan con uno, con otro. Alguien les desgració la vida. No es tu culpa. Pero lo bueno es que hoy estás aquí, estás escuchando esto y hay un mensaje de vida y de esperanza para ti. De que esa situación puede cambiar y debe cambiar y tiene que cambiar y va a cambiar en el nombre de Jesús. Va a cambiar en el nombre de Jesús. Tiene que desaparecer esa vergüenza y ese temor. Tiene que desaparecer todo eso. Este año Dios nos ha dado una promesa y un desafío de que tiempo es de salir de lo de bar. Tiempo es de salir de ese lugar de tormento. Porque el rey, como se le dijo a Mefiboset, el rey te mandó a llamar. ¿Qué mejor noticia? Imposible. El rey te mandó a llamar a ti hoy. ¿Tú qué has llamado? Si eres ajeno a este mensaje, gloria a Dios, te lo digo de corazón, pero yo sé que en esas sillas hay personas
que lo han callado durante mucho tiempo. Y este mensaje es para esas personas. Y para ti que no lo has padecido, pues para que seamos sensibles, también es para ti este mensaje. El rey quiere devolverte lo que el diablo te quitó. Inocencia. Nuestro Dios quiere restaurar tu vida. Él quiere que te sientes a su mesa seguramente. Y yo he escuchado personas que dicen, ay, yo deseara ser como tal persona. Yo deseara tener en la familia que tiene tal persona. Deseara ser así. El diablo les quitó. El diablo les robó. Pero Dios quiere que sea restaurado. Dios quiere que ya no sigas viviendo de esa manera. El Señor quiere, Dios quiere devolverte todo eso que se te ha quitado, lo cual no fue tu culpa perderlo. No fue tu culpa perderlo. Para el que lo ha padecido, creo que entenderá esta frase de no fue tu culpa. Para esas personas es esta frase, no fue tu culpa, y por eso la repito tanto. Porque la persona que ha sido abusada, hay un sentimiento de culpabilidad muy arraigado en su corazón. Incluso voy a ir un poco más allá. Si has sido causante de un abuso, bien sea porque tú hayas sido abusado, bien sea porque haya sido una herencia que has recibido, o porque te has alimentado de mucha pornografía o de lo que sea, que hoy en día eso está estimulando mucho a las personas a cometer este tipo de delitos, de abusos sexuales. Aún así, si has sido tú el que has causado ese dolor y que has desgraciado la vida de alguna persona o de algún niño, déjame decirte que también el Rey te manda a llamar. También hay sanidad para ti. También tú necesitas restauración. Porque no es el diseño original de Dios ese, de que vayamos causando daño, que vayamos causando dolor. También es para ti este mensaje. No vale la pena ir por ese camino. ¿Sabe por qué? Porque es algo tan adictivo que científicamente, según los médicos, no tiene cura. Es lo que dicen los médicos. Es lo que dice de que una persona puede ir muchas veces a la cárcel y sale de la cárcel y vuelve a cometer el delito repetidamente. Pero la pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? En Dios es posible. En Dios es posible. Dios tiene el poder para cambiar y transformar esa circunstancia y poder sentarnos todos juntos a la mesa del Rey y disfrutar de su banquete. Y no tener que estar mirando a alguien y decir, desearía ser como esa persona. No, que tú seas uno más en la mesa del Señor y que puedas disfrutar de Él. Ahora bien, es necesario que respondas al llamado del Rey. Porque Mefiboset pudo haberse quedado en Lodebar, con su sentimiento de culpa, de dolor, de vergüenza, de soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Pudo haberse quedado ahí. Pero él se dejó llevar. Digo, se dejó llevar porque estaba lisiado de los pies. El rey le mandó a llamar y él se dejó llevar y fue a la casa del rey. El Señor hoy te llama a ti. El rey te llama a ti. La pregunta es, ¿vas a atender a su llamado? ¿Sabes qué? Mencionaba antes, y quédate con la palabra misericordia. Misericordia. Dios estaba extendiendo su brazo de misericordia hacia Mefiboset a través del rey David. Quiero hacer misericordia con Mefiboset. La misericordia de Dios se extiende sobre su vida. La misericordia de Dios se extiende sobre tu vida hoy. Dios está extendiendo su brazo. Este proyecto yo digo, el brazo del Señor atendiendo a los niños, atendiendo al que ha sufrido un abuso sexual.
Antenoche tenía un sueño que me partió, me traspasó. Sin lugar a dudas era Dios mismo. Un niño de aquí de nuestra iglesia, lo veía en un rincón, un niño pequeñito que aún no habla, y lo veía en un rincón y nos miraba fijamente a mi mujer y a mí y nos decía: por favor, ayudadnos. Y escuchaba al fondo voces de niños. Decía nuestra hermana Ángela algo muy importante, que esto fue parte de ese sueño. En silencio pedían auxilio. En silencio de sus corazones, aquello lo podía percibir yo, que del silencio ellos gritaban auxilio, auxilio desde el silencio. Es necesario de que escuchemos la voz del Señor. Si Él te está hablando en esta mañana, que atiendas a su voz y que salgas de lo de bar y que aceptes esa mano de misericordia que te está extendiendo. Y que vayamos y nos sentemos a la mesa del Rey. Que vayamos y salgamos de ese lugar de miseria, porque hoy es tu turno. Hoy es nuestro turno. Se le llegó el turno a Mefiboset, hoy es tu turno. Porque en Manantial de Vida, los pastores, juntamente con nosotros, el equipo, queremos que sientas esa misericordia de Dios. Queremos que a partir de hoy, que hoy comience un gran día, un nuevo comienzo en la historia de tu vida. Que es posible. Que es posible si tú anhelas y deseas salir de lo de bar, es posible salir de allí. Tienes que acceder al consuelo divino. Dejar ese miedo. ¿Qué le dijo el rey? No tengas miedo, le dijo a Mefiboset, no tengas miedo, no tengas temor, ven, acércate. No tengas miedo, le dijo. Porque quiero que sea restaurado. Todo lo que el diablo te robó, quiero que sea tuyo. Quiero devolvértelo, lo que fue de tu abuelo, lo que fue de tu padre. Todo yo te lo voy a devolver. Todo va a ser tuyo. Y se lo dio todo aquello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer nosotros en este tiempo? Queremos acompañarte, queremos estar contigo. Queremos estar contigo a partir de ahora. Queremos estar con tus hijos, si nos lo permites, para de alguna manera enseñarlos, de alguna manera percibirlos y que ellos no sufran, que ellos no pasen por eso, porque son inocentes y se merecen un cuidado. Los niños son del Señor. Dejarlos venir a mí, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y queremos de alguna manera pues ocuparnos también de ellos, enseñándoles lo que es su cuerpo, lo que son sus partes privadas, lo que tienen que cuidar, lo que no se tienen que permitir que otra persona se los toque, se los mire. No, porque eso es muy propio, muy personal. Queremos, así como Mefiboset, en primer lugar, si has escuchado la voz de Dios, ya estoy terminando. Si has escuchado la voz de Dios, el rey mandó a llamar a Mefiboset, Mefiboset vino. Que tú vengas a los pies de Cristo, te postres como Mefiboset, se postró reconociendo esa necesidad, porque si tú no eres capaz de reconocer esa necesidad que ha habido desde siempre en tu corazón y que has llevado esa carga, esa angustia que ni tú mismo has sabido el por qué, pero que hoy dices, creo que es por esto, pues que vengas a los pies de Cristo, que vengas al llamado del Rey. En segundo lugar, queremos proveerte de un lugar seguro. ¿A qué me refiero un lugar seguro? Que te sientas, que te armes de valor y que vengas y hablemos en un lugar acondicionado para ti, en el cual tú te sientas y digas, puedo hablar con estas personas. Los pastores y nosotros, Valesca y yo, estamos dispuestos a estar contigo, a escucharte, a creerte. Te creemos. Lo que nos cuente te lo vamos a creer. No te vamos a ignorar. Pero es necesario que hables. Es necesario que cuentes tu historia. El mismo rey David
cuando había cometido, en este caso había sido él quien había abusado. Él había abusado y aquello le había traído un peso, el sin vivir, que dijo, mientras callé, ¿qué pasó? Mis huesos se envejecieron en mi dolor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Llevaba un peso, una carga allí adentro que le consumía. Y eso le estaba destrozando hasta su cuerpo físico. ¿Qué es lo que puede estar pasando contigo? Hay enfermedades físicas que no sabes el porqué de esa enfermedad. Puede ser a través de un trauma. Dios quiere traer sanidad. Dios quiere traer sanidad a tu alma, a tu cuerpo, a tu mente, a todo tu ser. Por lo tanto, queremos proveerte de ese lugar seguro. El poder escucharte, el poder estar contigo. También es necesario que abras tu corazón, y le pongas delante del Señor y decirle, Señor, me siento así. Necesito de tu ayuda. Necesito que intervengas en mi vida. Ayúdame a armarme de valor y ir al llamado de rey, porque es necesario que identifiques todas las distorsiones que el enemigo ha puesto en tu mente. ¿Qué te has creído? ¿Qué creíste? ¿Qué mentiras abrazaste? Porque las hay muchas. Las que se abrazaron y te llevaron a condicionarte y a vivir en lo de va. No era lugar para Mefiboset, tampoco en el lugar que tú te has movido, tampoco es lugar para ti. Mefiboset, lo que dije al principio, había realeza en su sangre. Era el diseño original de Dios, pero un momento de su vida le dio un vuelco y le truncó los planes. No sé qué se habrá truncado en tu vida, pero sí, Dios quiere que volvamos al origen, al principio, al diseño original de Dios. Porque dice en Primera de Pedro 2, 9 y 10, dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Estos versículos tenemos muy sabidos, pero ¿los creemos, los abrazamos? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De lo de Bar a su luz admirable. El siguiente versículo, vosotros, tú que te identificas con este mensaje, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado, ¿qué? Hoy es un día de misericordia. No habías alcanzado misericordia, pero ahora, hoy has alcanzado misericordia de parte de Dios. Músicos, por favor. Hoy el brazo de misericordia del Rey, de nuestro Padre Celestial, se ha extendido sobre tu vida. La pregunta es, ¿vas a venir? ¿Vas a acudir a su llamado? ¿Vas a venir a la mesa del Rey? El Rey te llama en esta hora y te repite una vez más, no es tu culpa. Y si fuiste tú el culpable, también el Rey te llama y te dice, yo he cargado tu culpa. Acepta el perdón. Y también tienes derecho a sentarte en la mesa. También tienes lugar. También hay un espacio para ti. Y Dios quiere restaurarte y que nunca más vuelva a suceder eso. ¿Qué harás? ¿Seguirás en lo de Bar? ¿Con vergüenza? ¿En ese lugar sin pasto, desértico, seco, sin fruto, sin poder prosperar, enmudecido, en silencio, en miseria, en tristeza, en soledad, sin esperanza?
con mucho dolor en tu corazón, tiempo es de salir de ahí. Tiempo es de salir de esa situación. Porque Dios quiere restituirte, quiere restaurarte. Es tiempo de entrar en ese proceso de cambio. No va a ser de un momento a otro, ¿se entiende? Porque un trauma de toda la vida es muy duro y está muy en lo profundo. Pero puedes empezar con Cristo. Empezar a disfrutar de la mesa del rey. ¿Qué pasó con Mefibosé? Todos los días comía en la mesa del rey. Yo te quiero invitar a que acudas al llamado. Si lo has sufrido, pasa. Si te has identificado, pasa adelante. Si no lo has sufrido, acompaña al que lo ha padecido para que no se sienta solo y diga: tengo hermanos que se identifican conmigo. El altar está abierto para todo aquel que quiera venir y decirle al rey: aquí estoy.